Bueno, ahí ya teóricamente está grabando. Voy a compartir la pantalla, les decía, voy a seguir con esa diapositiva con el cual les compartí el recorrido de la clase. Bueno, acá me señala como que ustedes estarían viendo ya. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto era lo que habíamos visto. Ahora paso a la otra diapositiva, esperen que lo voy a ampliar un poquito. Ah, no, lo puse más chiquito. Ahí estamos. Bueno, yo les vi, ¿la conocen a Mafalda? Sí. ¿Han leído algo de ella? Porque no es del tiempo de ustedes, no es de, es mucho más, mucho más de antes, mucho antes de que ustedes nacieran, pero ¿han leído algo de ella o la conocen así por algún libro que han traído alguna Sí, visita? libros o diarios, creo que ha salido a veces algo, siempre un pedacito de Mafalda, si no me equivoco, Bien, ¿saben qué Mafalda es? pero así por encima. Muy por encima, es un dibujito de Quino y que, bueno, en realidad él la inventa por allá por la década del 60, tiene muchos años, y tiene esta característica de ser una nena muy curiosa, muy preguntona, y siempre hace preguntas así que tienen que ver con análisis crítico de la realidad, ¿no? Ella y después tiene sus amiguitos también. Pero bueno, en este caso aparece acá, yo elegí esta historieta porque tiene que ver con la psicología, ¿no? Entonces ahora les pregunto, ¿qué les hace pensar el interrogante de Mafalda? Yo creo que es por cómo lo ve al árbol, Ajá, lo ve como machucado, y veo los otros árboles alrededor que están en estructura bien y a él lo ve mal, digamos, ajá, como marchito, por la apariencia ujú, del objeto. bien. ¿Y los otros qué dicen? No Claro, sé, como uy, bueno, no, como lo ve distinto, le pregunta eso, porque bueno, como decía, todos los otros árboles están ahí perfectos, pero este es el distinto, entonces bueno, capaz que le pregunta por eso. Como que algo le pasa. Ajá, como que, claro, sí, escucho. yo pienso que al ser una nena y al ver el árbol, o sea, al ver árbol tan perfectos, digamos, alrededor, y ese que sea diferente, capaz que piensa que, no sé, tendrá problemas o una, bueno, sí, igual sí, por cómo está ese árbol parece que tiene muchos problemas, pero Ajá, debe ser por eso también, ¿no? bien. Ahí Daniela también decía un poco lo que decías vos, Megan, y parece como que tiene las hojas, las hojas creo que decía revoltosas, me parece, decía, ¿no? Como muy quebrado, está como muy, como, Claro, sí, ahí digo una cosa y Ailén creo que está levantando la mano, pero acá leo lo que dice Facundo en el chat. Dice, en el texto explica que hay que ir al psicoanalista cuando se reconocen síntomas. Que es todo doblado, quizás significa un síntoma. Interesante lo que decía Facu. Sí, Em, pero ¿cómo se saca la deducción que tiene que ir al psicoanalista? Es como que lo primero que hacen es mandarte al psicoanalista, es lo primero que hacen, no lo manda un médico para ver cómo está, lo manda un psicoanalista. ajá, profe, acá digo una cosita nomás porque acá Facundo, fíjense que pone, en el texto explica que hay que ir al psicoanalista, mejor dicho, cuando se reconoce síntomas. Y lo que está diciendo Facundo no tiene que ver con que alguien te tiene que mandar, sino que hay un reconocimiento de uno de que algo le sucede, ¿no? Como que hay una implicancia, si ustedes quieren, en el síntoma. Entonces, no es el hecho de que alguien lo mande, sino que alguien tiene algo que lo hace padecer. Si no hay padecimiento, tampoco
habría por qué ir al psicoanalista, ¿no? Es un poco lo que decía el texto, está muy bien lo que dice ahí. Y alguien, perdón, Ailén había levantado la mano, no sé si querías decir algo o fue sin querer, Ailén, porque a veces uno sin querer aprieta. No, sí, porque, yo pienso, es como que a veces la gente piensa que porque, viste que te mandan al psicólogo por ahí y no, uno tiene que ir más que nada por uno, cuando uno lo siente que necesita ayuda internamente para mejorar, o qué sé yo, porque hay mucha gente que dice que porque vas al psicólogo estás loco o algo de eso y no pasa por ahí. Exacto. Es decir, que no tiene que ver con algo que el otro ve como diferente, sino tiene que ver en cuanto qué le pasa a uno con esa diferencia, podríamos decir. Porque acá ustedes muy bien decían, la historieta es un poquito más larga, es como que ella va entrando al bosque y todos los árboles son así bien derechitos, ¿no? Como el que ustedes ven alrededor de este que está todo torcido. Y por ahí ella se encuentra con este, que es totalmente distinto a los demás. Y entonces ella hace la pregunta, ¿no? Como, bueno, si sos diferente a todos, eh, no pensaste en ir al... Y fíjese que no dice al psicólogo, dice a un psicoanalista. Es decir, que no es lo mismo ir al psicólogo que ir al psicoanalista, en el sentido no es que sea mejor uno que otro. Generalmente cuando alguien dice psicólogo es porque trabaja dentro de la variable de esto que decíamos, ¿no? O el conductismo, cognitiva, Gestalt, etcétera. Y el psicoanalista trabaja específicamente desde el psicoanálisis. A los otros se suele decir, bueno, es un psicólogo cognitivista, cognitivista conductual, es un psicólogo gestáltico, sistémico, que son distintos modos de hacer terapia. Entonces, la cuestión sería que alguien aparezca diferente. ¿Eso implica necesariamente un síntoma? ¿Qué les parece? No, para mí que no. No, Capaz que, no sé por qué pensé, el pero el árbol no parecer se sentía diferente no. diferente. Claro, No, Claro, no es porque es diferente, tiene que tener un síntoma, como en el libro decía, uno de los ejemplos era que se empezaba a cortar el cuello, eso era un síntoma que demostraba que algo pasaba. El árbol, el No, síntoma que tiene está marchito, no es que se está haciendo algo a sí mismo. Ujú. Sí, no sé si marchito, pero al menos Sí, como no está tiene el tronco tan erguido. esbelto, digamos, liso, como los otros, ¿no? Porque claro, pero Carlos no me era da como que el síntoma era, digamos, ¿no? Yo estoy pensando, digamos, mi síntoma es que estoy pensando en hacer esto y me está prohibiendo hacer tales cosas, digamos, una cosa así como que no me permite avanzar. claro, por eso digo que ahí lo que decía la psicoanalista es, bueno, cuando el síntoma me incluye de alguna, o yo estoy implicado, me hago una pregunta que me implica, entonces ahí es cuando aparece esta cuestión de ir a consultar, ¿no? Cuando yo me Claro. doy cuenta que es un obstáculo para mi vida cotidiana, ¿no? Que hay algo que me hace padecer, podríamos decir, ¿no? Entonces, quiero saber de qué se trata. Y lo interesante es esto que le decía también, para el psicoanalista, la cuestión es cómo uno se implica en la pregunta que se hace. Porque vieron que uno se puede quejar muchas veces de millones de cosas, pero se queda en la queja. Entonces la cuestión es cómo uno está implicado en esa queja, ¿no? Porque muchas veces puede pasar de que la queja pase por los otros. Vieron que uno se puede quejar, bueno, pero a mí me pasa esto porque el otro tendría que cambiar, porque el otro tendría que ser de otra manera, porque este tendría que hacer esto otro, y en realidad no pasa por ahí. Pasa por la pregunta que yo me puedo hacer acerca de cómo soy yo, ¿no? O en qué estoy implicada en eso de lo cual yo me quejo. Entonces ahí estaría un poco lo que decía la psicoanalista, ¿no? Entonces, chicos, vieron que, esperen que me voy a ir de nuevo acá. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos desde esto que Mafalda dice es, bueno, ¿qué es la psicología y qué es el psicoanálisis? Es un poco lo que intenta hacer el primer texto,
intenta responder a la pregunta ¿qué es la psicología? Y el segundo, hacer una pequeña introducción acerca del psicoanálisis. Vieron que cuando... Entrecorta todo, profe. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. ¿A todos se le cortaba? Sí, profe. Sí. Se cortaba. Sí, profe. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. Bueno, ustedes tenían esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿Una o varias respuestas? Si tuvieran que responderla, ¿qué dirían? Que son varias respuestas. Sí. ¿Y por qué son varias respuestas? ¿Y por qué no existe tal definición de la psicología? Bien, porque lo que podríamos decir es que hay tantas definiciones de psicología como Claro. teorías psicológicas existen. Entonces, si Claro, tomamos porque depende del contexto en que cada definición fue hecha y en qué tiempo. No es lo Claro, mismo es- Sí, hace los textos estaban a 50 diferentes años que niveles. ahora. Sí. exacto, que tiene que ver con el objeto y el método que cada teoría haya construido, ¿no? Como objeto de estudio y como método de estudio. Yo tomé un pedacito del texto de ustedes que decía así, que esta pregunta, ¿no? La pregunta de qué es la psicología, implica, dice, una expresión de un amplio debate epistemológico acerca de las bases mismas sobre las que se apoya la delimitación de un campo de conocimiento, la definición de su objeto de estudio y del método adecuado para acceder al conocimiento de dicho objeto. Entonces, ven que lo primero que dice es que no haya una sola respuesta acerca de lo que es la psicología, tiene que ver con un debate epistemológico. ¿Saben lo que significa epistemología? Ay, yo lo busqué. Aquí lo buscó por ahí. Sí. Ay, no lo encuentro, yo lo había buscado. A ver, ¿alguien puso acá? Ah, no, esto era que estaba ya esto de que todos... Ay, yo lo había buscado. No sé si Nadia levantó la mano. Nadia, ¿querías decir algo? Ay, yo lo había buscado, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor por ahí después acá dice, estudio crítico del conocimiento científico, dice Nadia, acá lo escribió en el chat. Entonces, bien, tiene que ver un poco con eso que Nadia escribía allí, ¿no? Es decir, la palabra epistemología es una palabra que viene del griego, se puede dividir en episteme, que significa ciencia, y lo lógico viene de logos, que significa razón o palabra. Entonces, la epistemología es una rama de la filosofía que intenta poder delimitar cuando una teoría constituye una ciencia. Es decir, cuando una determinada teoría tiene el estatus de ciencia. Vieron que los que leyeron el texto, la gran discusión de la psicología es, bueno, ¿cómo podemos llegar a ser una ciencia independiente, autónoma? Entonces, la epistemología se encarga de eso. Sería algo así, si quieren, para dar una, metafóricamente hablando, sería como si uno pensara, están las obras de arte, vieron que están, no sé, una película de cine, un cuadro, y están los críticos de las obras de arte. Vieron que a veces uno lee, bueno, salió tal película y un especialista en cinematografía le pone, no sé, 5 estrellas, 4 estrellas y hace una crítica sobre la película. La crítica tiene que ver con, no sé, la luz, el diálogo, el argumento, el guión, etc. Bueno, un epistemólogo sería algo así, como un crítico de la ciencia, como decía acá Nadia. Y lee la teoría y dice, bueno, sí, esto puede ser considerado una ciencia o no.
Entonces, dice que la psicología, cuando nace o intenta ser una ciencia, bueno, lo que se discute es eso. ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? Porque toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio delimitado, preciso. Y a su vez, también hay que delimitar cuál es el método mediante el cual se va a abordar ese objeto de estudio. La palabra método podemos tomarla como sinónimo de camino, ¿no? En griego método viene de odos, que significa camino. Es decir, ¿cuál es el camino que va a adoptar el científico para abordar ese objeto de estudio? Entonces, por eso es que cuando la psicología quiere independizarse, bueno, tiene que empezar a decir, a delimitar eso, cuál va a ser el objeto y cuál va a ser el método de estudio. En ese recorrido que la psicología vaya haciendo de autonomía, podríamos decir, yo empecé por la parte última del texto para ir hacia el principio. Tomé los fragmentos que están al final para ir hacia la mirada retrospectiva. Entonces, ¿cuál es el recorrido que la psicología va haciendo hasta constituirse como una ciencia autónoma de la filosofía? Ustedes habrán visto que en el texto marca 3 grandes momentos. Uno que es la psicología precientífica o filosófica, el otro momento que es el momento fundacional, que es el siglo XIX, piensen que el siglo XIX estábamos hablando del 1800, fundacional, es decir, cuando la psicología empieza a considerarse con un estatus científico, autónomo, por fuera de la filosofía. Y el otro momento importante son lo que se denominan los sistemas filosóficos contemporáneos, que son las actuales teorías que se despliegan en relación a esa mirada psicológica. Vamos a la primera, ¿no? Aquella que dice la psicología, fíjense que dice precientífica, es decir, ahí todavía la psicología no es ciencia, o filosófica. Y en el texto decía, está estrechamente ligada a las cosmovisiones filosóficas y entendida como una rama de la filosofía. ¿Qué son? No sé si buscaron por ahí o a lo mejor lo saben. ¿Qué son las cosmovisiones? ¿Alguno sabe lo que Las significa? Manera de ver e cosmovisiones, interpretar el mundo, Perdón, ahí, lo, ¿cómo decían? manera de ver o interpretar el mundo. Muy bien, ahí Facundo también ponía manera de interpretar al mundo, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra está formada por cosmo y por visiones, ¿no? Bueno, visiones es, si ustedes quieren, una mirada, una perspectiva, como bien decían ustedes, de interpretar. Cosmo en griego significa orden, o sea que una cosmovisión es un modo de interpretar el orden de la realidad, del todo, ¿no? A eso se llama una cosmovisión. Entonces es el modo en que en algún momento de la historia las personas interpretaban ese contexto en el cual vivían, pero como algo más universal, no como algo que sucedía solamente en un lugar, ¿no? Sino como a nivel macro. Entonces, o sea que en pocas palabras sería como formas de ver el mundo, digamos, una forma de ver el mundo. es una forma de ver el todo, digamos, no el mundo como si te refieres. Claro, como el cosmos, digamos, Claro, una cosa así. porque la palabra sería cómo está ordenado ese todo, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene ese Sí, sí. todo? Entonces, vieron que ahí en el texto decía que había 3 cosmovisiones filosóficas que se podían dividir en la clásica, la cristiana y la moderna. O sea que en este momento la psicología es una rama de la filosofía. Y ahora les pregunto, la clásica hacía referencia a la época de los griegos, en los cuales estuvieron sobre todo
Bueno, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los filósofos de la época clásica de los griegos, aproximadamente estamos hablando por allá por el siglo V antes de Cristo. Y los que leyeron, ¿qué característica tenía esa visión clásica? ¿Cuál era la cosmovisión en la época clásica? Profe, Era a raíz de lo que se razonaba. Sí, pero ¿cómo sería esto que se razonaba? Porque en realidad en todas se razonaba. ¿Cuál sería lo propio Claro, de esa época? claro, era ay, no sé cómo decirte. Porque una era lo que pensaban, o sea, en la clásica lo que pensaban, la cristiana se basaban más que nada en su Dios, y en la moderna era más como científica. Ajá, bien, a La ver, clásica no era más como empezar a buscar la unión del alma y la materia. bueno, La división. entonces, Ah, cierto. claro, en la época clásica, vieron que ahí en el texto decía que duró hasta la Edad Media y que lo que aparece como protagonista Platón y Aristóteles, y se intenta poder pensar al hombre, pero el hombre formaba parte del cosmos. Por eso se dice que es cosmocéntrica. La visión clásica es cosmocéntrica. Es decir, el centro de la interpretación de todo lo que existe tiene que ver con que todos formamos parte de ese cosmos. Y entonces, ahí sí, lo que ustedes decían, ¿no? Se intenta pensar de que el hombre, el ser humano, tiene una racionalidad que no lo tienen los otros seres vivos. Y entonces se estudia, o se intenta pensar, bueno, cómo es esa racionalidad que en ellos está denominada con el nombre de alma. Alma en griego se dice psique, es decir, que psique, de ahí viene psicología. Nosotros, si vemos la etimología de la palabra psicología, sería algo así como el estudio del alma, teniendo en cuenta que el alma es lo que nosotros hoy llamamos mente. No está tomada de un sentido espiritual, sino de un sentido de la racionalidad. Por eso se afirma de que el primero el que escribió un tratado de psicología fue Aristóteles, porque tiene un libro que se llama Sobre el alma, y ahí en ese libro intenta desentrañar cuáles son las operaciones psíquicas, ¿no?, que hace el alma. Es cómo conoce, cómo percibe. Entonces, en esa visión intentan, la psicología, podríamos decir, pasa por eso, ¿no?, desentrañar un poco cuáles son esas operaciones psíquicas que el hombre realiza. En la visión cristiana, como decía por allí, no vi quién era que había dicho, una de las compañeras, se pasa de una visión cosmocéntrica a una visión teocéntrica. Los que leyeron, ¿qué quiere decir una visión teocéntrica? que está centrada en Dios y en la Está centrado en Dios. Muy bien. Dice, Porque Dios es el que tiene que parte todo desde Dios, no muy bien, desde el. exacto. Fíjense que dice que estamos ubicados en la Edad Media. En la Edad Media el gran poder lo tenía la Iglesia Católica. Estamos hablando del Dios cristiano, no de otro Dios, sino de la visión del Dios cristiano. Estamos ubicados en Europa y allí entonces el gran poder lo tenía la Iglesia Católica, ¿no? Porque recuerden que hasta ahí era la Iglesia que tenía poder. Después recién en el Renacimiento se separa entre la Iglesia Católica y la protestante. Pero hasta acá, en ese momento dice, bueno, la fuente de conocimiento, dice el texto, no está en el ser humano, como si en la época clásica, sino que está por fuera del ser humano, que está en Dios. Si es teocéntrica, el centro de la escena, el centro de los sentidos de la existencia está en Dios. Dios es el que da sentido a todo lo que existe. Entonces, desde Dios se piensa al hombre. Por eso dice, no solamente está la razón, sino también aparece la cuestión de la fe allí.
Aproximadamente en el siglo XV, el siglo XVI, ahí aparece este filósofo que hablábamos, hoy hicimos referencia, que es Descartes, ¿no? Este filósofo, que es un filósofo francés, que se anima a dudar, digamos, de todo el pensamiento medieval e instaura como el centro del pensamiento al hombre. Es decir, es un periodo antropocéntrico, puesto que antropo significa hombre, y entonces ahora el centro de los sentidos de la existencia emanan del hombre. El hombre, con su razón, puede fundamentar y significar toda la realidad. Y empieza el ¿Eso sería en la moderna? Esa es la moderna, exactamente. Vieron que acá en el texto lo decía, ¿no? Esperen a ver si lo encuentro. Creo que en la página 2 está, no creo, si lo estoy viendo acá. En la página 2 dice, el hombre pasa a ser valorado como sujeto del conocimiento y como tal referente ineludible para la construcción de las significaciones del universo. Dice, por eso la concepción moderna es profundamente antropocéntrico. El hombre sustituye a Dios como fuente de conocimiento, ¿no? Dice, bueno, esta es la nueva etapa de la razón, y ahí es que aparece Descartes. Y también, decían por allí, se suele decir que también es la era de la ciencia porque tienen un desarrollo muy importante las ciencias naturales, es decir, la física, la química, ¿no? Esas son las ciencias que empiezan a desarrollarse a través de la empiria, es decir, a través de la observación, ¿no? Como método privilegiado que permite acceder a la realidad a través de los sentidos, de las percepciones sensibles. Entonces, ese es el recorrido un poquito de la época esta de la psicología como rama de la filosofía. En el siglo XIX aparece el momento que la psicología rompe con la filosofía, establece una ruptura con la filosofía. Como establece esa ruptura, ahora, como dice ahí la diapositiva, empieza a reclamar el rango de cientificidad. Es decir, empieza a decir, bueno, algo así como decir, bueno, yo también quiero ser una ciencia, como son la química, como son la física. La cuestión es pensar, esto que también decíamos de la epistemología, bueno, si querés ser una ciencia, ¿cuál va a ser tu objeto de estudio y cuál va a ser tu método? Entonces la psicología va a tener que definir eso, ¿no? ¿Desde qué lugar? Y ahí no era, profe, donde se armaba el problema. Ahí, No, perdón. no tenía un método diferente, era o algo así. Por eso era el problema que no se podía definir, era el sistema que se iba a usar. Porque Claro, cada uno tenía un método. exactamente. Entonces, un poquito antes de esa discusión que vos decías, viene que ahí yo también tomé un pedacito del texto que ustedes tenían como lectura. Dice, bueno, hay un intento de constituirse como ciencia a partir del modelo de las ciencias físicos naturales. Aparece el primer psicólogo o el primer científico que es considerado como aquel que funda la psicología, que es Wilhelm Wundt. ¿Por qué se lo considera el primero? Porque fue el que instauró un laboratorio en una ciudad chiquitita llamada Leipzig, en Alemania, arma un laboratorio, al igual como tenían las ciencias naturales. Hasta ahora, las ciencias naturales, que tiene como objeto de estudio la naturaleza, cualquiera sea, ya sea desde el punto de vista de la química o sea desde el punto de vista de la física, se estudia la naturaleza. Entonces, o en el caso de la medicina que estudia el cuerpo humano, que tiene que ver también con el orden de la naturaleza, entonces instaura esta cuestión de decir, bueno, si ponemos un laboratorio donde entre el método científico, es decir, ese método que implica, como allí tienen en el texto, la observación, la medición, la experimentación y la predicción,
entonces la psicología va a ser considerada ciencia. Entonces Boone arma su laboratorio y elige su objeto de estudio, que es la conciencia. Y elige su método, que es lo que él llama la introspección experimental. La palabra introspección significa una autoobservación, ¿no? Es decir, que es una mirada hacia el interior de uno mismo. Entonces, la gran ¿Repetiría, profesor, la ¿Cómo decía? introspección que sería? Perdón que no alcancé a escucharte. Que si me repite lo que quiere decir introspección. Fíjate que la palabra la podemos pensar también desde la palabra, ¿no? Intro sería adentro, ¿no? Y espección sería una mirada. Pero cuando uno dice un inspector, es aquel que mira algo. Entonces la introspección es una autoobservación, es decir, la mirada que uno hace a su propia interioridad. Es decir, un reconocimiento de lo que siente, de sus emociones, de todo lo que le pasa internamente. La cuestión es que la ciencia tiene que tener objetividad. Esto lo decía el positivismo, ¿no? El positivismo que lo crea Augusto Comte, decía, para que algo sea una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio capaz de ser observado, medido, y que lo que le interesa a la ciencia es establecer cuáles son las leyes que permiten predecir un fenómeno. Sí, la ciencia tiene que identificar, ahí voy, la ciencia tiene que identificar cuáles son las leyes propias de ese fenómeno que estoy estudiando. Sí. ¿Me puede repetir qué era el positivismo? Porque cuando leí tampoco entendí mucho. El positivismo fue un movimiento filosófico, por supuesto después se discutió si era filosofía, creado por Augusto Comte, un filósofo francés, que lo que buscaba Comte era un modo de estudiar la naturaleza objetivo. Y entonces él determina que para poder tener objetividad en la ciencia, el método que tiene que usar toda ciencia, no importa el objeto que tenga, toda ciencia tiene que tener como método esto que decíamos, ¿no? La observación, la medición, la predicción, la experimentación y la predicción. Esto que era propio de las ciencias naturales. Ahí está, gracias. Entonces lo que Comte decía es que el método, para que una disciplina sea una ciencia, tenía que utilizar este método. Es decir, que el método que él decía, el método que nosotros estudiamos en la escuela como método científico, toda disciplina para hacer ciencia tiene que usar el mismo método. ¿Cuál era el conflicto en la psicología? Que no es lo mismo estudiar un pedazo de metal que estudiar a una persona. Porque con un pedazo de metal nosotros podemos hacer millones de experimentaciones. Con una persona no. Nosotros no podemos. Claro, nunca puede ser objetivo, sino subjetivo todo. No solamente Va a eso. depender de la persona. No solamente eso, sino que nosotros no podemos poner a una persona en situaciones, supónganse, yo quiero saber cómo reacciona una persona ante el peligro. Entonces no podemos poner una gran cantidad de personas ante situaciones de peligro para ver qué le pasa después. Porque indudablemente no es ético, va. Como poder podemos, pero no es ético. En el texto también lo decía, ¿no? Estaríamos pasando un límite de la ética. Ahora, supónganse, doy el ejemplo más clásico que se da. Si yo quiero saber qué le pasa a un metal cuando se acerca al calor, yo lo puedo poner en el fuego, sacarlo, ponerlo en el fuego, sacarlo, y después ir anotando lo que observo. Y no hay ningún problema, porque el metal es un objeto. Entonces, todas las veces que yo exponga al metal en el fuego, para poder sacar alguna conclusión, no tiene ninguna consonancia ética. Entonces, bueno, yo puedo determinar, lo que determinaron la gente que hizo ese experimento es que los metales ante el fuego se dilatan.
Pero ¿cómo se sacó la conclusión de que el metal ante el fuego se dilata? Porque lo pusieron muchas veces en el fuego. Ahora, nosotros no podemos encerrar a una persona en una habitación y que se quede, no sé, 2 meses sin que le hablen para ver qué efecto tiene sobre la psiqui. Y para después tomar anotación y sacar alguna ley. Entonces, la gran cuestión era esa, ¿cómo hacemos para poder que la psicología sea una ciencia, pero que salga por fuera del método que se decía que era el único método posible para hacer ciencia? Entonces, ahí es donde viene la gran discusión, ¿no? Porque en el caso de Wilhelm Wundt, que crea ese laboratorio, ¿cuál fue la crítica que le hacen? ¿Recuerdan en la lectura del texto? Me repite la pregunta, no escuché, estaba Sí, anotando. cuando Wilhelm Wundt crea el laboratorio y hace esto de la introspección experimental, ¿cuál es la crítica que le hacen? Si el objeto de estudio es la conciencia y el método es la introspección. Sí. Primero, el objeto sí. Lo criticaban como que no era como una ciencia fría, no era como la matemática, no era algo experimental, o sea, desde el lado, o sea, tenía que tener en cuenta las repercusiones que podía causar en el objeto de estudio, en este caso la persona. Bueno, eso por un lado. Está muy bien lo que decís, Alma. Ahora, la conciencia, ¿se puede observar? No, Entonces, claro, se puede analizar. Claro, uno dice, bueno, pero si la psicología tiene como objeto de estudio la conciencia, no ingresa dentro de los requisitos de que el objeto de estudio pueda ser observado, medido, experimentado, etc. Ya ahí tenemos, desde ese lugar la psicología no puede ser ciencia. Tengan en cuenta siempre pensando en que el único método científico era el de las ciencias naturales. Y tampoco la introspección puede ser un método, porque la introspección siempre implica, por más que sea, como decía Wundt decía, bueno, es una introspección experimental, es decir, que hay un científico que va tomando nota de lo que le dice la persona con la cual se está experimentando. Igual tiene que ver con una subjetividad, porque el que dice no lo va a decir totalmente objetivo. Entonces empiezan a decir, bueno, la psicología no puede ser una ciencia con objeto de estudio como la conciencia, ni como como método la experimentación, la introspección experimental. Entonces ahí es donde se arma el conflicto. Y empiezan a discutir desde el punto de vista, por supuesto, epistemológico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí, en ese momento? Vieron que en el texto dice, por un lado, cuando la psicología se funda con Wundt, hace una ruptura de la psicología como rama de la filosofía. Una vez que la psicología dice, bueno, acá estoy yo y acá me fundo como ciencia autónoma, se divide en dos caminos. Aquellos que pensaban que la psicología tenía que buscar un objeto de estudio que pueda ingresar dentro del método de las ciencias naturales, esa era una corriente, y otra corriente que pensaba que la psicología tenía que construir otro método distinto al de las ciencias naturales. Y ahí se bifurcaron los caminos, se podría decir, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Díganme si por ahí. Vieron que ahí en el texto, estaba buscando para mostrarles, donde en el texto dice eso, que lo estoy diciendo yo, esto de la ruptura, ¿no? En la página 2 del texto creo que era. Estoy buscando para señalarle. En la página 5, perdón, chicos, en la página 5 del texto, dice, el parrafito dice, en este momento de ruptura entre la psicología como rama de la filosofía y la psicología como ciencia experimental, se sientan las bases de una discusión epistemológica que va a atravesar la historia de la psicología
hasta el presente. De un lado, quienes postulan la necesidad de que la psicología, si pretende ser una ciencia, debe adoptar los criterios de la ciencia experimental positiva. Del otro, quienes afirman que, al ser objeto de estudio de la psicología un objeto histórico y no estático, el estatuto de cientificidad de la psicología debe alcanzarse a través de criterios radicalmente diferentes al de las ciencias naturales. O sea, ahí es donde los caminos se dividen, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto es que aparecen estos sistemas psicológicos contemporáneos. Dentro de estos sistemas psicológicos contemporáneos, ahí el texto dice, surgen 3 grandes sistemas, hoy tenemos más, pero en ese momento, al principio del siglo XX, aparece por un lado el psicoanálisis y luego también, o contemporáneamente, son todos contemporáneos, chicos, no es que primero aparece uno, después otro. Generalmente son contemporáneos y se aparece el conductismo y la teoría de la Gestalt. Después, como les decía, hoy podemos encontrar más, el cognitivo, sistémico, hay transaccional, hay otros, ¿no? Pero ahí viene al principio, aparecen estos 3. Pregunto, ¿alguno escuchó hablar alguna vez del conductismo? Sí, pero no me acuerdo de qué era. Bueno, Algo de la conducta, bien, pero no recuerdo bien. Lo di el año pasado muy bien, en el profesorado. perfecto, ahí Belén. Entonces, digo brevemente, porque nosotros no lo vamos a desarrollar todo, pero el conductismo es aquel que dice que, vieron que decíamos 2 caminos, uno que dice vamos a crear un método nuevo y otros que dicen no, quedémonos con el método de las ciencias naturales y sigamos por ahí. El conductismo es el que dice quedémonos con los métodos de las ciencias naturales. Entonces dice, tenemos que buscar un objeto que pueda ser observado. ¿Qué buscamos? La conducta. ¿Qué les parece? ¿La conducta puede ser observada, la conducta del ser humano? Sí. Sí, depende. Pues uno puede decir, bueno, un observador puede mirar qué sucede ante determinados, que yo, se va a una escuela y va a un curso y puede observar lo que sucede en una clase y puede tomar anotaciones y puede sacar conclusiones, ¿no? Entonces, el conductismo dice, bueno, yo voy a tener como objeto la conducta y el método va a ser la observación. Es decir, en teoría hay un objeto objetivo, porque voy a observar, y en consecuencia tenemos un método propio del positivismo. La conducta se puede medir, se puede también hacer alguna experimentación, se puede predecir, porque lo que le interesaba y lo que le interesa a la ciencia natural es la predicción. Es decir, una vez que yo conozco las leyes constantes sobre el cual funciona un fenómeno, yo puedo predecir cuándo se va a dar ese fenómeno. Supónganse, ¿por qué los meteorólogos saben cuándo va a llover? ¿Qué les parece? A veces se equivocan, ¿no? Pero ¿por qué el pronosticador predice cuándo puede llover y cuándo no? Por Porque datos, es por algo. predicciones, va viendo datos y va sacando como Bien, porque hay determinadas leyes que implican que si se dan determinadas condiciones, aparece la lluvia. Supónganse, digo, bueno, la presión baja y no sé qué otras cosas más, porque desconozco. Pero uno dice, si se dan estos elementos, el pronóstico es que va a llover, porque estos elementos implican ese fenómeno lluvia. Y así podemos pensar con muchísimas cosas, ¿no? Que se pueden anticipar porque hay leyes que conocemos como tal. Si yo tiro un objeto, sé que se va a caer porque está la ley de gravedad. Entonces sabemos que cada vez que tiramos un objeto, la Tierra lo va a atraer y se va a caer. Después dependerá del peso, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Pero sabemos que existe una ley de gravedad que implica que cuando tiramos un objeto va hacia abajo. Hay una ley, puedo predecir algo, puedo anticiparme
¿no? Entonces eso es lo que le interesa a las ciencias naturales, la predicción. Entonces el conductismo también le interesaba eso, cómo predecir la conducta de una persona. Entonces, ¿qué dice el conductismo? Para poder predecir la conducta, lo que yo tengo que saber es cómo funciona la conducta. ¿Cómo funciona una conducta? Por estímulo y respuesta, dicen los conductistas. Ante un estímulo, la persona da una respuesta. ¿Qué sucede? La cuestión es que le decían, bueno, pero el estímulo ingresa dentro de un cerebro. Y algo tiene que suceder ahí en el cerebro y después viene la respuesta. Entonces ellos decían, nosotros no sabemos lo que sucede en el cerebro, porque eso es como una caja negra, no lo podemos observar. Lo que sí podemos saber y podemos observar es el estímulo y la respuesta. Entonces lo que hay que estudiar es ante qué estímulo o qué estímulo tengo que yo elegir para que se dé la respuesta deseada. Y la respuesta deseada por aquel que quiere que la conducta se oriente hacia determinados lugares, ¿no? Entonces, es lo que, supongan, se hace en la publicidad. En la publicidad, cuando arma los que entienden de publicidad, cuando la arman, dicen, bueno, ¿yo qué quiero? Quiero que la persona consuma hamburguesa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a armar la publicidad para que el estímulo que presente esa publicidad sea tan fuerte que la persona vaya y compre la hamburguesa? La hamburguesa de esa marca, no de cualquier otra, ¿no? De esa marca específica. Entonces ven que esto, digamos, se usa. Les pregunto, así participan. Cuando ustedes van a un supermercado de los grandes, ¿no? No de los chiquititos, más o menos, mediano también puede ser, ¿no? ¿Dónde se encuentra la carnicería, la verdulería, la panadería? Atrás de todo. En el fondo. En el fondo, ¿por En qué? la parte del fondo. ¿Por qué les parece que está en el fondo? Y para pasar sobre todos los productos primero de las góndolas, digamos, y también comprar a la pasada lo que se vaya viendo. También ponen también que su forma de marketing es poner, digamos, ¿no? Ofertas, digamos, en grandes ofertas, no sé, el descuento que hacen, cosas así. Es como que estimulan subliminalmente para que nosotros compremos cosas que no consumimos habitualmente. Claro, y que en ese porque la momento carne es pensábamos algo que comprar. no le hace publicidad porque la compras. Claro. A la carne, a la panadería sí o sí la consumí día a día, no necesita una publicidad que te lleve a comprar. Si estuviera, fíjense que si la carnicería y verdulería estuvieran al frente, al principio del mercado, nosotros entraríamos, compraríamos y nos vamos. Pero el hecho de que esté en el fondo implica que uno pase, como ustedes decían, por otros productos que por ahí me llaman la atención y entonces lo compro. Si tengo plata, por supuesto, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, eso está pensado, no es una cuestión que a uno se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a poner en el fondo la verdulería, etc. Fue un estudio que se hace desde el conductismo, ¿no? Sí, escucho. Valentina. Sí, por ejemplo, la caja. Cuando estás haciendo la cola, también tiene todos los productos al lado como para que te atraiga y puedas agarrarlos. Exacto. Sí, pero eso más que nada como caramelos, chocolates Sí, también, claro, como tipo cositas golosinas. mínimas que están ahí a tu alcance, que las ves y bueno, sí, ya fue, me compro, digamos, un chocolate o un exacto. paquete Y de muchas gomitas. veces vieron que las mamás o los papás van con los chicos, con los pequeñitos, y también dicen, uy, veo el chocolate, quiero. Pero decir, todo eso está estudiado, chicos, ¿no? O supónganse, cuando uno abre una revista, generalmente, bueno, cuando la abre, la primera mirada que nosotros hacemos es hacia nuestra derecha, porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. Las publicidades que se ponen a la derecha son mucho más caras que las publicidades que están a la izquierda. Porque la primera mirada que nosotros hacemos es esa. Entonces, es un lugar más privilegiado que la mirada de la izquierda. Y bueno, así pueden encontrar muchas cosas. O eso fue, también después apareció lo que se llamó el neoconductismo, que ya no se pensaba tanto en el estímulo, sino en reforzar una respuesta. Es decir, cuando alguien da una respuesta esperada,
se la reforzaba con algún premio. Por ejemplo, vieron cuando dice, bueno, si te compras, juntás 3 tapitas, te llevas el vaso de no sé qué cosa, que a lo mejor está para los chicos, es algo que tiene que ver con que a su vez salió la película y no sé cuántas cosas más. Entonces aparece el premio, ¿no? Si no faltas nunca al trabajo, presentismo. Y te pago más porque no faltaste nunca. Entonces eso sería el refuerzo positivo cuando uno quiere que una respuesta se continúe en el tiempo. En cambio, y ahí voy, Melanie, una respuesta negativa, reforzado negativo sería, por ejemplo, cuando uno se sube al auto y si no se pone el cinturón, suena un ruidito muy intenso que hace que la persona, al ponerse el cinturón, ese ruido deje de estar. Entonces es negativo porque uno lo que se pone el cinturón para dejar de escuchar el ruido. Entonces ven que esto lo maneja esta psicología conductista, ¿no? Sí, Melanie. Sí, yo quería preguntarle, aparte de todo esto, que si tiene algo que ver también el lenguaje corporal, digamos, el estudio también del lenguaje corporal, con el conductivismo. No, el conductismo, después hay otras teorías que empiezan a estudiar el lenguaje corporal. El conductismo más lo que hace es estudiar esto, ¿no? El estímulo y la respuesta. Claro, Estímulo sí, y respuesta, eso es lo que le interesa como para saber cómo se va a comportar una persona. Después aparecieron esta cuestión de, que son teorías, ¿no? Acerca de, bueno, si cruzo los brazos porque estoy en defensa, etc. A ver, no, era Melanie que estaba levantando los brazos. Chicos, bueno, esto era con respecto al conductismo. Por supuesto que es mucho, uno puede decir mucho más de eso, una síntesis muy apretada. Y la teoría de la Gestalt estudia la percepción. La Gestalt es una teoría que se inició en Francia y estudia lo que ellos denominaron las leyes de la percepción. Es decir, cómo percibimos los seres humanos la realidad. Y hay determinadas leyes que son generales, ¿no? Que más allá, según ellos, ¿no? Más allá de determinadas características de la cultura, etc., todos tenemos el mismo mecanismo. No sé si alguna vez vieron esas imágenes que a veces aparecen que según como uno ve, no sé, supónganse, a veces hay una imagen que uno ve un conejo, pero si lo ve de otra manera ve, no sé, un perro. No sé si alguna vez vieron eso que aparece, ¿no? Se ve así como que en la misma imagen uno puede percibir una o puede percibir la otra. Entonces la Gestalt estudia un poco esto, ¿no? Con lo que ellos denominan que nuestra percepción siempre tiene que ver con la globalidad de un hecho. Es decir, lo primero que captamos es la globalidad de un hecho y dándole algún sentido y luego los elementos que la componen. Ellos dicen el todo es más que la suma de las partes. Como ejemplo, ¿vieron cuando, ya que estábamos con la cuestión de los mercados, ¿vieron cuando en algún lugar ponen el precio de algo como oferta y ponen de, bueno, cuesta un peso no nada cuesta un peso, pero para el ejemplo nada más, 1 peso con 99 centavos. Entonces uno dice, ¿cómo? Si cuando yo voy a la caja me cobran 2 pesos. ¿Por qué ponen 1 peso con 99 centavos? ¿Por qué les parece? Para que parezca más barato. Porque nosotros percibimos más el 1 y entonces es como que nos incorpora más la cuestión de que estamos pagando 1 que estamos pagando 2. Si nos pusieran el 2, ya sería otra cosa, percibimos otra cosa. No es lo mismo que ver 1 peso con 99 que ver 2 pesos. Fíjese que casi todas las ofertas tienen el 99. Y uno siempre paga el 2 o lo que sea, ¿no? Pero eso está puesto no en forma ingenua. Tiene que ver con estas leyes de percepción. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Yo, una pregunta. ¿Cómo no? Dale. Con el psicoanálisis,
porque creo que se fue directamente al conductivismo, o no sé si no la escuché. Pero el psicoanálisis tiene que ver más con el estudio del consciente y el inconsciente, ¿no? Lo propio del psicoanálisis es el inconsciente. Ah, el Todavía inconsciente, no dijimos ok. nada del psicoanálisis, pero digamos, lo que trae el psicoanálisis como ruptura en relación al conductismo y a la Gestalt es que nos presentan un sujeto dividido. Ya no es el sujeto consciente de la Claro. Gestalt o del conductismo, es un sujeto, es el sujeto del inconsciente. Eso es lo propio del psicoanálisis, estudiar el sujeto del inconsciente. Chicos, digo algo más que también estaban allí y vamos, ustedes me dicen algo sobre el psicoanálisis de lo que leyeron. Vieron que también ahí en el texto hablaba de estos dos señores que estaban acá, que yo les muestro la imagen. Este es Thomas Kuhn y el que ustedes ven acá, a la derecha de ustedes, es Gastón Bachelard. A estos dos pensadores lo incorpora el texto para poder pensar que la ciencia, cualquier ciencia, no evoluciona acumulativamente, sino que la ciencia se construye a partir de rupturas epistemológicas, como decía Thomas Kuhn, o a partir de obstáculo epistemológico, como decía Gastón Bachelard. ¿Recuerdan que estaba escrito eso ahí? ¿Lo recuerdan? Sí, hablaba de los paradigmas también. Eso, entonces el que habla de los paradigmas es acá Thomas Kuhn, que un paradigma es un modelo, ¿no? Entonces, ¿te acordás qué decía de los paradigmas? Y que, por ejemplo, vos los podés usar por un tiempo, pero llega un momento en que por ahí ya no solucionan los problemas que necesitas solucionar y es como que se da una ruptura del paradigma en donde necesitas otros métodos, métodos para llegar a otras respuestas. Bien. No me acuerdo bien, no sé bien cómo explicarlo, No, pero... está muy bien lo que decías, Valentina. Es decir, que cuando hay un paradigma que explica algún objeto de la realidad y que por ahí emerge algo que no se puede explicar y entonces necesariamente hay que construir otro paradigma para poder explicar lo nuevo, porque ese que teníamos ya no nos permite explicar eso. Y Claro. ahora con eso voy a enganchar lo del psicoanálisis. Sí, ibas a decir algo. No, eso, que está bien. Sí, eso. Él dice algo así como que la ciencia tiene, bueno, un paradigma, entra en crisis el paradigma y se constituye otro, aparece la ciencia normal, dice él, y después ese paradigma se va a volver a romper porque va a aparecer otro aspecto de la realidad que no se puede explicar y así sucesivamente. Es decir, que la ciencia se va progresando no por continuidad, sino por discontinuidad, es decir, por rupturas que se van haciendo. Mientras que Bachelard lo que incorpora es el concepto de obstáculo epistemológico. Él dice que muchas veces no avanzamos a nuevas teorías porque hay determinadas condiciones psicológicas que se convierten en obstáculos para poder avanzar. Por ejemplo, los prejuicios, ¿no? Podría ser uno de los que a veces nos detienen en el modo de pensar. Cuando advertimos esos obstáculos epistemológicos, podemos avanzar. Ahora les pregunto, ¿cuál es el paradigma que Freud advierte que no explica, que hay algo de la realidad que no explica y por eso él construye otro? Según lo que ustedes leyeron en el texto de Savid. ¿Hablando de la psicosis o cómo? No, cuando Freud empieza con su recorrido teórico, se da cuenta de que hay algo que su saber no explica y que entonces, por eso él crea el psicoanálisis.
hablando, estoy dudando, que era algo que ver con el inconsciente de quién es, qué dice. Ahí ya Melanie estaría ya en el paradigma psicoanalítico. Ok, me Pero confundí entonces. No. Freud no era psicólogo porque no existía la universidad, no existía la psicología en el tiempo, no existía la universidad de psicología, ¿no? En el tiempo de Freud. No era como ahora que uno dice, bueno, yo quiero ser psicóloga y voy a la facultad. No existía. Existía la facultad de medicina. Entonces, Freud era médico neurólogo, ¿no? Claro, trataba histerias. Y comienza a tratar, empiezan a aparecer en su, podríamos decir, en su consultorio, las histéricas, ¿no? Esto era lo que habíamos dicho, este es el marco desde el cual piensa Freud, ¿no? Este pensamiento cartesiano, que era el sujeto consciente, la psicología de la conciencia como único modelo para abordar lo psíquico, que sería lo que decíamos recién, tanto la Gestalt como el conductismo, y el positivismo, ¿no? Este es Augusto Comte. Entonces, lo que hace Freud, fíjense, bueno, nace allí, esto era el lugar donde él nace, era lo que estaba el imperio austríaco-alemán, ¿no? Freud era judío. Cuando se va, él muere en Londres, se va porque comienzan los campos de concentración, ¿no? Estamos casi ahí al borde del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y entonces Freud se va para no terminar en un campo de concentración. De alguna forma se escapa hacia Londres y bueno, allí después termina muriendo en el año 1939. Sí vivió toda la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y fíjense, dice, bueno, era médico y crea el psicoanálisis cuando su saber médico fracasa. Es decir, su saber médico, su paradigma médico, no podía explicar los casos de histeria. ¿Qué característica tenía la histeria en el tiempo de Freud? Aparecía la histeria en el cuerpo. El síntoma era en el cuerpo. Es decir, aparecía una mujer, por ejemplo, que tenía paralizado un brazo. Una parálisis en el brazo. Se le hacía estudios neurológicos y no había ninguna afección que diera cuenta de esa parálisis. Entonces ahí Freud dice, bueno, acá está sucediendo otra cosa, que la medicina no lo puede dar, porque la medicina tiene otra mirada, otro objeto de estudio, no porque esté diciendo que la medicina es errónea, sino porque la medicina mira desde un lugar diferente. Entonces, él dice, bueno, acá debe pasar algo. Y ahí es cuando él teoriza acerca de que hay una instancia inconsciente en el cual están los deseos reprimidos que influyen en el síntoma. Es decir, que esa parálisis que está en el brazo de esa mujer es un síntoma de un deseo reprimido, pero que es inconsciente, por lo tanto, la paciente que lo padece no sabe nada de él, no sabe nada de ese deseo reprimido. Es un saber no sabido, dice Freud. Es un sujeto escindido, un sujeto que está dividido, ¿no? Entonces, a partir ya de esa postulación del inconsciente, va a aparecer el psicoanálisis. Fíjense ya con un paradigma distinto para explicar algo que la medicina no podía explicar, ¿no? Por eso muchas veces, hoy en día, a veces alguien va al médico, tiene una gastritis, por ejemplo, y muchas veces el médico lo orienta hacia una atención psicológica. Porque le dice, bueno, quizás tenga que ver no con una cuestión del orden de lo fisiológico, sino tiene que ver con algo que el médico, por supuesto, no sabe de qué se trata, pero que otro profesional de la salud mental puede indagar. Bueno, cuéntenme ustedes ahora del texto que decimos 2 o 3 cositas y ya terminamos.
del texto este, ¿con qué se quedaron del texto este de Sabí? Yo, ¿Sí? yo me quedé con las preguntas que se hacían del psicoanálisis, para qué nos sirve, cura, es una ciencia. Después ya fui a casi lo último, es como que me quedó ya casi lo último, en el sentido de que el resumen de qué había que hacer con el paciente, que había que escucharlo, había que escuchar hasta sus sueños, sus palabras, sus formas de expresarse, y ir hilando todo para llegar al problema, y ver y llegar al deseo real del sujeto. Que eso es lo que a mí más me quedó del texto. Y las Bien, palabras que obvio no entendí las fui remarcando. bien, muy bien. Por ahí había, estoy leyendo lo que decía allí, acá me pongo los anteojos y veo mejor. María Rosario dice el inconsciente. Eso a lo mejor es una respuesta no, era de ahora. Bien, entonces, esto que decía Eli, yo les tomé también algunos pedacitos, por supuesto que no son lo único, ustedes pueden hacer alguna este, otras marcas en el texto, pero coincido con lo que decía Eli por allí. Fíjense que dice, bueno, comienza a desviar su interés del fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? ¿El síntoma? Es lo que Sí, yo. pero digo en general, cuando tiene mucho, Ah. la palabra siempre tiene mucho sentido, pero Suceso cuando... no Sí, algo sobrenatural, algo que es diferente. Sí, esa es una acepción de la palabra, ¿no? Un hecho sería. Muy bien, es un hecho que aparece. Los fenómenos es lo que se nos aparece, un hecho que puede ser observado. Pero cuando hablamos de un fenómeno meteorológico, la caída del anillo, es un fenómeno meteorológico y lo podemos observar, ¿no es cierto? Entonces, dice, comienza, dice él, a desviar su interés del fenómeno, es decir, de eso que estamos observando, a los dichos de aquel que padece ese fenómeno. Es decir, viene un paciente, como decíamos, con reiteradas gastritis, ¿no? Y entonces el médico escucha que reiteradamente tiene gastritis, se le reitera la gastritis y le da la medicación, pero a pesar de eso se reitera. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor tengo que empezar a escuchar lo que me dice el paciente, no solamente de la gastritis, sino a lo mejor cuenta otras cosas. Entonces, en esa escucha, por ahí, bueno, el médico clínico, que no es psicoanalista, lo va a mandar a una atención psicológica, ¿no? Que no es psicólogo, mejor dicho, lo va a mandar a una atención psicológica. Es decir, pero Freud dice, bueno, lo que interesa acá no es la gastritis, que es el fenómeno, sino cómo lo dice, de qué manera, qué cuenta de eso. Entonces, esa escucha, creo que acá la pregunta era quién dice y qué dice. Es decir, no es el fenómeno que está por fuera del sujeto, sino hay un sujeto que cuenta y dice su padecer. Pero es ese sujeto concreto, con esa historia concreta. Y eso es lo que interesa. Vieron que por ahí decía la autora, Freud cuando titulaba sus historiales siempre ponía el nombre. Si bien era un nombre ficticio muchas veces, porque por la cuestión del secreto profesional, pero tenía un nombre. No decía el paciente A, decía, por ejemplo, Lucy. Y ese poner Lucy significaba un sujeto subjetivado con su nombre. Después en el texto decía, hay un sujeto que está dividido entre lo que dice y lo que piensa. Entonces ahí aparece el inconsciente. Ese conflicto, se podría decir, entre lo que dice y lo que piensa. Y aparece, bueno, ese inconsciente, dice, tiene que ver con deseos reprimidos que retornan a la conciencia, ¿no? Hay un retornar a la conciencia de eso que se reprime. Y después la clase que viene vamos a profundizar algunas cosas de esta, pero lo digo. Entonces, la autora también se pregunta, ¿cuál es la razón por la que aparece Freud en el siglo XIX? Entonces ella hace un análisis del contexto, esto que decían también ustedes hoy. Hay un capitalismo que se está extendiendo, donde aparece la obligación, podríamos decir, el mandato
de que hay que trabajar, hay que producir y hay que consumir. Como en nuestra época, ¿vieron? Que en nuestra época es así, ¿no? Uno tiene que trabajar para poder producir y para poder consumir. Y siempre consumir algo más. Entonces, dice ella, muchas veces en esto de consumir lo que el mandato social nos dice que consumamos, no hacemos un registro si realmente lo deseamos o no lo deseamos. No hacemos un registro de cuáles son nuestros deseos, sino queda tapado en ese mandato social. O a veces queda tapado nuestro deseo en los mandatos familiares. Entonces dice, el psicoanálisis tiene lugar si hay síntoma. ¿Qué es el síntoma? Dice, es aquello que vela, que oculta, expresa un saber no sabido. El síntoma es lo que se ve, pero lo importante es el conflicto que produce el síntoma. Entonces dice, el sujeto puede dejar de ser objeto del goce de otro, apropiarse de sus deseos, de su verdad y actuar en consecuencia. Quizás esto sea una de las cosas importantes de la terapia psicoanalítica. Cuando el sujeto puede darse cuenta, puede advertir que a lo mejor vive para cumplir las expectativas de otro. Cuando se da cuenta que es objeto de los deseos del otro. ¿Vieron, por ejemplo, las personas que no pueden decir que no? Que muchas veces todo lo que le demandan, le dicen que sí. Y en realidad, por lo tanto, muchas veces no tienen ganas de decir que sí, pero lo dicen porque hay una imposibilidad de hacer un registro de sus propios deseos, pero siempre colman el deseo del otro. Entonces, el psicoanálisis implica eso, ¿no? Hacer una pregunta acerca de cuál es mi deseo. Y en el registro de mi deseo poder sostenerlo. Bueno, hasta ahí porque son las 7:20 y no quiero cansarlos más. Les pregunto, a ver si le quedó alguna duda, algo que quieran